Gracias. Adórale, alábale con todo tu corazón, dándole gracias por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él hizo. Amén. Y tú me dirás, ¿y lo que hará? Y yo te digo, amén, pero ya está hecho. Él lo hizo. Ahora viene todo lo que tú creas que será hecho, se hará manifiesto. Amén. Porque Él es grande y poderoso. Dios es perfecto. Dios es el creador. A veces, hermanos, la mente humana quiere llegar a la altura de Dios y se pregunta, ¿por qué esto? ¿O cómo esto y cómo aquello? Pero es imposible. Amén. Es decir, lo creado nunca puede igualarse al Creador. Ahora sí, Dios en su palabra nos enseña que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero nunca podremos llegar a la altura de Dios. Pero eso sí, con Dios podremos tener una gran bendición. Aquí en la tierra, allá en el cielo juntamente con Él lo sabemos, pero aquí en la tierra, hermanos, estás diseñado para ser bendecido. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento si quieren. Gloria a ti, Señor. Gracias. Hoy quiero traer una meditación para que entendamos algo importante que a veces se nos pasa por alto y es importante para la vida en sí. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pero también para el ser humano, porque no nos olvidemos que el ser humano es creación de Dios. Amén. Y aún así, hay muchos que no lo creen. Pero son creación de Dios. Y cuando Dios creó al ser humano, puso leyes dentro de él. Amén. Algunos lo pueden llamar leyes físicas. Bueno, lo pueden llamar como quieran, pero Dios puso leyes. Y el funcionamiento del ser humano es conforme a lo que Dios lo creó. Amén. Y es importante entender eso. Y yo después de meditar con la palabra, estudiar su palabra, llegué a esta conclusión y yo por eso digo que el pastor Porfirio siempre iba como un par de metros por delante. Porque sí, uno escucha a veces predicar y sí, amén, lo escucho, lo creo, pero luego hasta que no se te revela a ti y luego entiendes y dices, ahora sé por qué lo decía, ahora puedo entender, ahora lo entiendo y se hace vivo dentro de nosotros. Pues estudiando la palabra, hermanos, entendí una cosa. El ser humano fue diseñado para vivir por fe. El ser humano fue diseñado para vivir por creer. Amén.
Por eso hay una ley espiritual y Dios lo hizo así en la creación. Sobre todo ser humano, que el creer es lo más importante en la vida. El creer es el que nos moverá y nos mueve a vivir. Hermanos, cuando yo vengo, pongo un ejemplo, cuando yo vengo a la iglesia es porque creo que necesito estar en la iglesia. Amén. Y Dios sí, Dios está por todo, en eso estoy de acuerdo. Pero, y quiero que lo podamos entender, estar juntos, compartir juntos, alabar juntos, dar ese tiempo a Dios una vez por semana, es necesario. Amén. Por lo tanto, si yo vengo a la iglesia es porque creo que necesito ir a la iglesia. Si yo no voy a la iglesia es porque creo que no lo necesito. Y no me refiero a que no necesito de Dios. Voy ahí para que se pueda entender. Tenemos que entender que nosotros necesitamos estar juntos como hermanos, aunque sea una vez a la semana. Yo, por ejemplo, cuando nosotros estamos alabando, por ahí, a través de la alabanza juntos, por ahí los hermanos de la alabanza cantan y hay una frase o una simple palabra, hermanos, que esta es la que nos impacta. Hablando con un hermano, a lo mejor en ese momento te suelta una palabra que esta es la que tú buscabas. Cuando escuchas la palabra, a lo mejor ahí el que predica te suelta la palabra que tú buscabas. ¿Y saben qué necesitamos? Necesitamos esto para empezar a proceder, el creer, para que luego haya una meta en nosotros. Amén. Yo, hermanos, para poder creer, nosotros tenemos que creer en algo. Y cuando el Señor por ahí te suelta una palabra y te llega a tu corazón y tú la meditas, la imaginas, dentro de ti empieza a ponerse en marcha una maquinaria de fe, de creer. Y esto es lo que te llevará a la victoria. En 2 de Corintios 5:7 dice así: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Amén. Vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Dios nos diseñó para vivir por medio de la fe. El ser humano está diseñado para vivir sobre la fe. Amén. Y es decir, necesitamos creer para poder ver. Y nosotros a veces pensamos que es al revés. Necesitamos ver para poder creer. Pero no fue así. No fue así. Es primero creo y luego veo. Si fuera al revés, hermanos, no conseguiríamos nada y ahora vamos a ver por qué. Para tener una vida exitosa, y no me refiero a una vida exitosa, puede ser una vida cristiana exitosa, también me refiero a una vida exitosa en sí, en todo lo que conlleva una vida.
primero debo creer para poder ver el resultado. Estamos diseñados, medítalo, estamos diseñados para eso. El ser humano está diseñado para esto. Está diseñado para creer y luego ver. Miren, dentro del creer, que realmente el creer es fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer algo sin aún verlo visto. Creer algo sin aún tenerlo aquí que yo lo pueda tocar. De hecho, la palabra lo dice y todos sabemos, lo repetimos. ¿Qué es la fe? La certeza ¿de qué? De lo que se espera. La certeza de lo que uno espera. La convicción, estar convencido de lo que no se ve. Es estar seguro de que espero algo aunque no lo vea. Esto es la fe. Dentro del proceso para creer, se empieza por imaginar. Y ahí yo creo que ahí vamos a empezar a entender. Se empieza a imaginar y a visualizar las cosas antes de verlo cumplido. Amén. ¿Entendemos? Es que me he puesto muy como filósofo. Pero es importante poder entender esto porque es la base del ser humano y también la base del cristiano. Cuando tú pones esto encima de Jesús, sobre el fundamento de Cristo, hermanos, no hay nada imposible. No hay nada imposible. A veces nos cuesta creer, pero en serio, el ser humano está diseñado para creer, para poder ver. Por lo tanto, para el proceso de creer es muy importante, de hecho automáticamente lo hacemos, es imaginar. Lo imaginamos, lo visualizamos, lo creemos y se ejecuta. Si nos paramos a pensar, nos damos cuenta que en lo cotidiano del día a día, la mayoría de las cosas que hacemos, medítalo, piénsalo. Te darás cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos en un día normal, todo empieza por creerlo. Todo empieza por fe. Todo está basado en creer y en fe. Lo imaginamos, creemos y podemos hacerlo y luego lo llevamos a cabo. Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurrió ahí. Nos levantamos una mañana, pensamos que tener que ir a comprar el pan parece una tontería, pero piénsalo. Nos imaginamos que ya vamos. Es decir, yo me levanto por la mañana y digo, necesito pan, tengo que ir a comprar pan en la panadería. ¿Te lo imaginas? Lo empiezas a pensar, a visualizar. Y si te lo crees, vas a ir. Todo empieza con eso. Y esto, hermanos, ¿sabes qué? Esto es una fe que se activa dentro de nosotros. Es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo creemos. Amén. Y alguna vez hemos escuchado, fui a comprar el pan y justo antes de entrar en la panadería me di cuenta que no llevaba el monedero. Y a veces me lo han dicho. Y justo, ¡pam!, 2 euros en el suelo y pude entrar y comprar. Parece una tontería, pero la fe mueve montañas. Yo sé que uno puede decir, es casualidad. Sí, pero piensa que Dios nos creó para que nosotros creamos. Y cuando creemos, lo ejecutamos.
Esto es el plan de Dios. El ser humano está diseñado para eso. Amén. Jesús dijo en Mateo 17:20, dijo, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Fíjense en esto, Jesús no dice este versículo, si creen en mí. Él dijo, si creen. En este versículo él dice, si ustedes creen. Vemos que se lo dice a todos en general. Como es decir, allí, dentro de vosotros, dentro del ser humano, hay una ley de Dios que dice que si crees, todo es posible. Amén. Por lo tanto, la fe es un requisito para el ser humano. Fuimos creados para vivir así. Fuimos creados para ver lo que aún no estaba hecho, ya hecho. Ahora fíjense en esto, Volvemos con el tema del pan y la panadería. Si yo me levanto por la mañana y necesito ir a comprar pan, lo imagino y pienso que no puedo. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de decidir, ¿creo que puedo o creo que no puedo? Si tú te convences de que no puedes, hermano, no podrás ir. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de creer. Y todo se basa por fe. Lo que pasa que es o una fe conforme a Dios y a sus promesas o una fe negativa, pero todo es fe. Todo se basa en creer. Y cuando, hermanos, cuando por ejemplo yo digo, tengo que ir pero no puedo, no estoy capacitado. ¿Saben cómo se llama hoy en día esto? Depresión. ¿Y saben qué es la depresión? La depresión es convencerte y hacerte creer las cosas negativas. No es que yo no tengo fe. Sí, tienes fe, pero estás mal enfocado en la fe. Por eso necesitamos a Dios, por eso necesitamos a Jesús, para que nuestra fe se enfoque en la verdad, para que nuestra fe esté fundamentada sobre Cristo. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esa clase de fe negativa, allí es donde el enemigo sí tiene, allí es donde acciona. Allí es donde el enemigo acciona en hacerte creer que las cosas no son como Dios dice. El hacerte creer que no podrás, el hacerte creer que no vas a llegar, el hacerte creer que no das la talla, el hacerte creer que la enfermedad que a lo mejor ahora estás sintiendo no te dejará hacer esto y aquello. Pero todo se basa en creer. O creo lo negativo o creo lo positivo. Y esto no solamente estoy hablando de los cristianos. La raza humana funciona de esta manera. Amén. Por lo tanto, llegué a esta conclusión. La depresión es fe en las cosas negativas. La depresión es tener fe, creer en las cosas negativas. Bendito Dios.
Totalmente lo contrario a lo que Jesús nos enseña. Por lo tanto, ¿qué necesito? Si yo padezco esto, ¿qué necesito? La palabra de Dios. Necesito creer a Jesús. Necesito entender lo que me dice Jesús. Aleluya. Si volvemos al significado de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, amén. Por eso la gente, aunque sea del mundo, y dice que no cree y no tiene fe en nada, no es verdad. Esa gente que dice, no, yo no creo, yo no tengo fe en nada, yo vivo la vida, no. En realidad sí que cree, en realidad tiene fe. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado para creer y para creer en cosas que no se ven. En serio, estamos diseñados para eso. El ser humano, le guste o no, está diseñado para creer y para vivir por fe y en lo sobrenatural. No olvidemos que lo natural fue creado de lo sobrenatural. Esto, hermanos, lo tenemos que tener en cuenta y entender. Por lo tanto, como dice el primer versículo que leímos, se vive por lo que creemos y no por lo que vemos. Amén. Es decir, todo lo que nosotros vemos ahora fue creado por lo sobrenatural. Fue creado por lo que no se ve. Porque si no, no existiría. Es como que un niño necesita a la madre para poder nacer. Lo natural necesita lo sobrenatural para poder existir. Lo que nosotros vemos necesitó a Dios para que existiera. Por lo tanto, si nos basamos en esta ley, nos damos cuenta de que todo lo sobrenatural es posible para Dios. Miren, Jesús a los discípulos les enseñó y les iba enseñando que lo natural se creó de lo sobrenatural, que no se quedaran solo por lo que veían físicamente. Por eso Jesús se presenta caminando sobre el mar a los discípulos. Todos se acuerdan de la historia. Todos saben, aún en el mundo saben la historia de que Jesús caminó sobre las aguas. Amén. Jesús les estaba enseñando a los discípulos que lo natural fue creado de lo sobrenatural. Miren. Y miren esto, si se fijan, eso activa la fe de Pedro. Cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar, ¿qué hizo Pedro? Pónganse en el lugar de Pedro. Ve a Jesús. Se imagina que él también lo puede hacer. Lo cree. Porque en ese momento lo cree. Es como Jesús le inspiró esa fe. Y dijo, wow, lo creo, me imagino, lo puedo hacer. Y él mismo, Pedro, le dijo, ¿puedo venir yo caminando? Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar. Lo que parecía imposible se hizo posible porque Pedro, ¿qué hizo? Creyó. Y esto aquí Jesús les dejó esta enseñanza. Como si decir, ustedes, si lo creen, lo pueden hacer.
Bendito Dios. Pero ¿qué pasó? Así como Pedro tuvo la fe, se creyó que lo podía lograr y sí empezó a caminar. En el momento de que porque dice que el mar se estaba moviendo y había olas. La fe, esto es a lo que yo quiero llegar. La fe, lo que Pedro creía, se invierte. En vez de creer que podía, empezó a creer que no aguantaría y que se vendría abajo. Y así fue, se fue para abajo. ¿Qué? ¿Pedro dudó? No, creyó mal. Amén. En vez de seguir creyendo, puesto los ojos en Jesús, miren, la visión, imaginándose que podía ser como Jesús. Luego empieza a ver las olas y su visión cambia. Y empieza a mirar las olas, empieza a mirar el peligro. El temor empieza a agarrar su vida, su corazón, su mente, sus pensamientos. Y se empieza a imaginar que se va por abajo. Y esto es lo que sucede. Amén. Es decir, él empezó a creer basado en el temor. Y esto es lo que el enemigo viene a hacernos en el día a día. Y en todo, hermano, me estoy refiriendo, quieres montar una empresa, estás en una empresa, ves las cosas difíciles. O estás para formar una familia, lo que sea. Pon tus ojos en Jesús y aprende a creer bien. Aprende a creer bien. No te dejes influenciar por el enemigo. El diablo lo que hace es esto, quiere ponerte una fe negativa. ¿Por qué entramos en depresión, hermanos? Porque creemos mal. Bendito Dios. Otro ejemplo para que podamos entender. Miren, y doy estos ejemplos para que se nos quede y así viviendo el día a día, hermanos, luego uno se hace la imagen, porque esto es una parte fundamental del ser humano y es imaginarse las cosas. Es imaginarse las cosas que aún no están hechas para llevarlas a cabo. Una persona que quiere construir una casa, amén, ¿qué hace lo primero? Se pone delante del terreno o lo que tenga, o esas personas que les gusta, bueno, me incluyo, que a mí también me gusta el tema de reconstrucción, el tema de decoración, que tú entras en una casa que está destrozada y tú ya te imaginas cómo la quieres. Tú ya te la imaginas terminada. Y tú crees que se puede hacer. Tú crees que lo puedes lograr. Aún a veces te sientas y empiezas en una hoja a dibujar, a escribir las cosas con entusiasmo, creyendo que se puede hacer. Por eso, hermano, también tienes problemas, dificultades. Siéntate, escribe lo que Dios te dice. Cuando escribimos las cosas nos quedan, luego nos las imaginamos. Escribe las promesas de Dios, ponte delante del Señor y haz un esquema de tu vida, pero creyendo bien y lo que quieres lograr. Señor, tengo este plan, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Señor, quiero llegar hasta ahí. Y empieza a imaginar que puedes. El ser humano funciona así.
Y tenemos la ventaja, los hijos de Dios, los cristianos, que esta fe que Dios puso dentro de nosotros, la podemos poner sobre el cimiento que se llama Jesús. Y todo se podrá hacer. Jesús lo dijo, si tú crees, todo lo podrás hacer. Hermanos, y luego al cabo de un tiempo vas, cuando ya terminaste y se terminó la obra, y lo consigues. Lo consigues. Y si no tenías a lo mejor dinero, te puedo asegurar que sale. Y más si nosotros tenemos el fundamento sobre Cristo, que dice, no te preocupes, yo me encargo de las cosas. Hermanos, tenemos que vivir una vida natural, pero basado en lo sobrenatural. Hacer la vida, aunque la gente nos digan, pero ustedes están locos. Bueno, gloria a Dios. Locos por Jesús. Amén. ¿Alguna vez se preguntaron cómo pudimos evolucionar tanto? ¿Alguna vez han pensado en esto? ¿Cómo el ser humano pudo evolucionar tanto? ¿Cómo se pudieron conseguir estas tecnologías tan impresionantes? Porque es verdad, hay cosas que yo pienso, pero ¿a quién se le ocurrió esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que pudiéramos llegar hasta aquí? ¿Saben por qué es eso? Es porque alguna persona en un momento se lo imaginó, creyó, importante, creyó, tuvo la fe de que se podría lograr. Todo empieza por ahí. Todo empieza por ahí, por eso el ser humano evolucionó y llegó ahí. ¿Saben por qué todo eso no se hizo antes? Por ejemplo, hace 1000 años. Porque a lo mejor a la persona que se le ocurrió dijo, no puede ser, es imposible. No se puede lograr. Y esto hizo que no se hizo antes. Pero la evolución de todas estas cosas se pudo conseguir porque el ser humano, estamos hablando de ser humanos, creyó que se podría hacer. Se convenció. Y esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Necesitamos estar convencidos de que lo podremos hacer y se va a cumplir. No viendo lo que tenemos. No, pero es que yo no tengo. No lo pienses. Cierra tus ojos, imagina lo que tú quieres. No te imagines según qué. Pero necesitas una casa. Imagínate una casa, así como tú quieres. Necesitas un coche, imagínate el coche. Hermanos, el ser humano está diseñado para lograrlo. Y con la ayuda de Dios, me estoy refiriendo a que el ser humano está diseñado para esto. ¿Por qué? Porque lo diseñó Dios. Lo diseñó así. Amén. Y como hemos dicho antes, ¿cómo es que se logró? ¿Cómo el ser humano logró llegar hasta ahí? Es porque realmente el creer también va por etapas. Es lo mismo que como el ejemplo de antes o la palabra lo que nos enseñaba. Cuando Pedro vio que Jesús podía caminar sobre el mar, él se creyó que también lo podía hacer. Y esto va por etapas, así como la evolución de todo lo que es, de todo esto de las tecnologías y todo esto, así como va evolucionando. Y
las personas van consiguiendo cosas, esto abre dentro del ser humano el poder creer de que se puede más. Hace 1000 años no se podía creer porque no llegamos hasta ahí, pero ahora el ser humano ya empieza a creer de que sí que se puede. Y esto es lo que pasó con Pedro. Pedro, si Jesús le hubiese dicho encima de la barca, empieza a caminar por el agua, Pedro hubiese dicho imposible, no lo hubiese conseguido, no lo hubiese podido conseguir. En cambio, cuando Jesús, el ejemplo, hizo la obra, Pedro se creyó que podía hacerlo y esto es lo que pasa y por esto evolucionamos así, porque hay gente que cree, hay gente que lo cree. Amén. Bendito Dios. Miren, Génesis 1, ya queda poquito, pero para que veamos. Génesis 1 dice lo siguiente. En el principio, para que veamos por qué es así o por qué llegamos a la conclusión de que se trata de creer lo que no está hecho como si ya estuviera. En el Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Amén. Miren aquí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si nosotros meditamos en esto, vemos, para poder crear algo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para poder crear? Primero uno se sienta, o de pie, da igual. Piensa, imagina, lo crees. Está ligado, lo tienes que creer. Si no lo crees, es imposible. Para hacer algo lo tienes que creer. Dios se imaginó la creación. Dios sabía que la podía ejecutar y la creó. Amén. En Génesis 26, capítulo 1, verso 26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Amén. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Una de las cosas que quiero remarcar, que todos sabemos, pero para los que a lo mejor no lo sepan, Dios está hablando en plural. Dios no está solo. Jesús estaba con Dios. Lo vimos el domingo pasado. Jesús estaba desde el principio. Jesús formó parte de la creación. El Espíritu Santo estaba ahí. Amén. Bendito Dios. Y Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen y que sean como nosotros. Por lo tanto, si Dios tuvo que crear, imaginar, saber que lo podía hacer y lo hizo, nosotros somos semejantes a Él. Él nos creó así. Él nos creó para imaginar, para creer y para ejecutar y llevar a cabo. Y aún más, cuando nosotros creemos, capaz que no tendremos el poder para hacer, para que nazcan cosas de la nada, pero sí que cuando nosotros creemos, Dios lo hace. Amén. Y dijo, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, y reinarán sobre la tierra. Aún más nos dio el poder para reinar sobre la tierra. Bendito Dios. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense,
llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Ya volvemos a hablar de lo mismo. Dios habla y aún las cosas no estaban hechas. Es decir, le dice a Adán, tú vas a hacer, multiplíquense. No están hechos, primero lo tienen que creer. Y de hecho, yo no creo que Dios le hubiese dado una masterclass de cómo crear niños. Fue por fe al principio. Sí, llegaron a juntarse y todo, pero no sabemos si Adán realmente sabía. Que luego vino, sí. Pero lo que vengo a decir es que Adán se lo tuvo que creer para llevar a cabo lo que Dios le había dicho. Amén. Es igual que Abraham. Sara, cuando Dios les dice, ustedes van a tener una descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo, así será vuestra descendencia. ¿Por qué Dios le dijo eso? Y encima no podían tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el hombre necesita creer para poder ejecutar la voluntad de Dios. Y por lo tanto, Dios le decía, Abraham, sal afuera de noche y mira las estrellas y empieza a imaginarte que todo esto será tu descendencia. Sara, tú también. Créelo. No es por vista, es por fe. ¿Y en qué tuvieron fe? En la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creyeron? La palabra de Dios. ¿Qué tenemos que creer nosotros? Lo que Dios nos dice, la palabra de Dios. Amén. Y ahí, ¿qué hizo Abraham y Sara? Empezaron a ver. Hasta llegó un punto que dijeron, lo creemos. Lo creemos. Por eso cuando escuches la palabra de Dios, cuando vengas a la iglesia y escuches una palabra que te toca el corazón, que viene de parte de Dios, créela. Empieza por ahí. Empieza por ahí y empieza a creer. Amén. Bendito Dios. Y así que llegué, y ya terminamos con esto, llegué a esta conclusión, que hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. Ahora vamos a seleccionar unos y otros. Los que creen por lo que ven. Amén. Hay un tipo de persona que cree por lo que ve. Es decir, si yo veo, voy a creer. Si yo veo que tengo esto y esto, voy a poder hacer lo que Dios me manda. O si yo tengo los recursos, voy a poder hacer lo que quiero. O el anhelo que hay en mi corazón. Y si nosotros, hermanos, nos lo enseña la palabra, si nosotros creemos por lo que vemos, estamos limitados. Y luego están los que creen lo que aún no se ve como si ya estuviera hecho. Amén. Están aquellos que creen lo que no se ve, lo que aún no se ve, pero como si estuviera hecho. Acuérdense entrar dentro de una casa en ruinas, o como cuando entramos por aquí, hermanos, y vimos este local. Había dos maneras de poder actuar. Una es decir, no tendremos los recursos por hacerlo, así que es imposible. Cuando vengan los recursos, cuando tal, ya lo haremos y tal, y ya veremos. Y la otra es imaginarte cómo quedará. Créelo, Señor. Podemos.
Podemos porque tú vas delante de nosotros y llevarlo a cabo porque lo has creído. Por lo tanto, el diseño de Dios dice lo siguiente: lo que creas será lo que vivirás. Lo que tú creas será lo que vivirás. Conforme a lo que creas será tu manera de vivir. Crees negativamente, vivirás en depresión. Crees la palabra de Dios, vivirás en victoria y llegarás lejos. Y tendrás éxito en tu vida. Amén. Y ya para terminar, y eso es un punto muy importante, Romanos 5:1 dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Bendito Dios. Fíjense en esto, fuimos hechos justos a los ojos de Dios. Es decir, los ojos de Dios. Dios te mira como justo. Dios te mira con justicia. Somos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Y aquí es donde entra: no vivo por lo que veo, sino vivo por la fe. Y hemos aprendido que la fe, el creer, nos llegará o nos llevará a poder llegar hasta la meta. Amén. Por eso la palabra dice que gracias a Jesús somos justos ante Dios. Los ojos de Dios nos ven justos, nos ven a todos nosotros justos por la fe. Por lo tanto, con el tema de la santidad es igual. Es igual. La palabra nos llama santos. Si creemos en Jesús, si tenemos fe en Jesús, si creemos en la obra de Jesús que hizo por nosotros, si lo creemos, somos santos. Amén. Ahora bien, si tú piensas que serás santo conforme a lo que ves, te perderás gran parte de la bendición. Te condenarás y te puedes quedar a medias. Es decir, si tú quieres juzgar si eres santo o no por lo que ves de ti ahora mismo, te puedes quedar a medio camino. En cambio, si ya te ves santo y justo, como dice su palabra, por medio de Cristo, esto es lo que nos enseña la palabra, a vernos con la obra terminada. Por eso la palabra habla de ser justos por fe, hermanos, para ya imaginarnos que llegamos a la meta. Imaginarnos que somos justos por la obra que hizo Jesús. Y eso hará, porque es una ley de Dios, esto hará que nos volvamos justos, que ya lo somos, pero que empezaremos a practicar como justos, a caminar con justicia, a aborrecer el pecado, a aborrecer el mal. Pero primero de todo, lo tenemos que creer. Es una ley. Es una ley sobre el ser humano. Créelo y lo verás. Imagínate y se ejecutará. Bendito Dios. Y de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay, de lo que creemos, de lo que nos imaginamos, de lo que pensamos, ahí es lo que nuestra boca habla. Por eso, cuidado, hermanos, cuando empiezas a decir: es que yo no sirvo para nada, es que yo soy tonto, yo soy tonta,
Es que yo hago cosas y luego no llego a nada. Cuidado, porque miren, Dios, ¿qué hizo? Dios, cuando creó, se imaginó, vio las cosas hechas, lo declaró con su boca y se formó. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, cuidado lo que nosotros imaginamos, cuidado con lo que pensamos, cuidado con lo que declaramos con nuestra boca, hermanos. Y empecemos a imaginarnos, a imaginar y a creer correctamente lo que somos en Cristo Jesús y lo que vamos a lograr. Amén. Proverbios 18:21 y terminamos con eso. Dice, la lengua puede traer vida o puede traer muerte. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, bueno, a veces hablamos sin pensar, pero dice, de la abundancia es lo que abunda dentro de nuestro corazón. No lo que se nos pasa en ese momento por la mente, lo que abunda, lo que cada uno de nosotros tenemos en abundancia dentro de nuestro corazón es lo que nosotros hablamos. Amén. Por eso, la lengua puede traer bendición o puede traer maldición, puede traer vida o puede traer muerte. Por eso es importante, porque es una ley de Dios. Es decir, la ley de Dios dice que lo que tú creas, lo que tú imaginas, esto lo harás parte de tu vida y es lo que te pasará. Y esto es lo que nosotros hablamos y podemos traer maldición a nuestras vidas. Amén. Por eso, hermano, cree correctamente, creamos correctamente, entendamos la obra de Dios y entendamos que Jesús vino para ser nuestro fundamento. Y todo lo que nosotros hagamos sea encima del fundamento de Cristo. Lo que pensemos, lo que creamos, lo que imaginemos, todo esté basado sobre Cristo. Amén. De hecho, cuando nosotros creemos en Jesús, todo se basa sobre Él. Bendito Dios. Gracias te damos. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Por eso, ¿qué vamos a creer? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Jesús. Lo vimos el domingo pasado. Amén. Por eso, así como dijo nuestro Señor, y por algo lo dijo, Él dijo que tomáramos la Santa Cena, la Santa Comunión. Amén. Cuando nosotros tomamos la Santa Comunión con Jesús, quiere decir que nos unimos a Él. Él dijo, hagan eso en memoria de mí todas las veces que puedan. Porque esto, hermanos, nos hace formar parte
de Jesús. Nos hace meditar, pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando Él gritó consumado es, allí cambiaron todas las cosas. Cuando Él resucitó de la muerte y dice que Él se paseó por el infierno victorioso y triunfante, demostrándole al enemigo, a las potencias de las tinieblas, que Él había vencido, que Él tenía el control, que el que creyera en Jesús tendría la victoria. Dice su palabra que el pan representa su cuerpo y lo partimos y Jesús lo partió, demostrando que Jesús partió su cuerpo. ¿Saben para qué? Para que nosotros tengamos paz. ¿Saben para qué? Para que nosotros vivamos enteros. ¿Saben para qué? Para que nuestras enfermedades vayan sobre Él y tengamos una vida de victoria. ¿Saben para qué? Porque Él llevó nuestras angustias. Cada vez que pases por momentos de angustias, momentos de depresión, acuérdate de Jesús y cree que Jesús la llevó a la cruz. Y toma su paz. Y cuando nosotros tomamos la Santa Comunión, nos hacemos partícipes y creemos que esa obra completa está en nosotros y es para nosotros. Por eso, hermanos, lo más importante es que la tomemos con fe, con fe. Aleluya. Dando gracias. Gracias, Jesús, por tu obra. Gracias, Jesús, por tu intercesión. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo, todo lo que ya has hecho. Gracias, Señor. Gracias por la paz que inunda todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo: tomen la copa de vino que representa mi sangre, la cual fue derramada para que ustedes tengan vida, para que tengan vida todos los que creen en mí, porque yo vencí a la muerte. Jesús venció a la muerte. Y nosotros tomamos el vino con fe, reconociendo esa victoria, reconociendo que tenemos vida y vida en abundancia, reconociendo que somos salvos, salvos de la condenación. Gracias, Jesús, por tu obra. Gracias, Jesús, por tu sangre derramada. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Cristo. Amén. Y así pasamos al momento de los diezmos y las ofrendas. Hermano, como siempre digo, todo lo que hagamos, dice la palabra, que lo hagamos con alegría. Amén. Por eso
Decides dar, dalo con alegría. Decide no dar, porque Dios da libre albedrío y conforme a lo que cada uno cree, también hazlo con alegría. Lo importante es que lo que hagas, lo hagas con fe y con alegría. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por los trabajos. Gracias, Señor, por las empresas. Gracias porque todo va bien. Gracias porque todo funciona correctamente. Gracias porque tú, Señor, nos has dado la capacidad de producir y de ser productivos. Gracias, bendito Dios. Gracias porque la escasez no es para nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Bendito Dios. Gracias porque ya vemos la obra completa. Te damos la gloria, la honra y toda la alabanza para ti en el nombre de Jesús. Amén. Y su pueblo dice: amén. Voy a empezar otra vez a predicar, porque digo, y su pueblo dice: amén. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti.